En Jesús puse toda mi esperanza y Él se acercó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y blanqueaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar del castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni acá ni hacia allá. El rico insistió: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchaban a Moisés y a los profetas, no harán caso, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Muy buenos días, aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se queda entre nosotros. Tenemos un evangelio hoy
que siempre ya es costumbre expresar que parece que fue acabado de hacer. En el Evangelio de hoy, Jesús hace una revelación, una explicación da. Y lo hace, por eso él hablaba en parábola, y por eso hay que explicarle a la gente de aquel hombre rico que vestía de púrpura blanqueada, aquel hombre que tenía 50 gente que le abrían las puertas porque estaba en un puesto, ¿verdad? Era rico, estaba en el gobierno. Entonces, habla de Lázaro, aquel hombre que estaba lleno de nacío, lleno de los pies putrefactos, y loco por ver cómo él podía penetrar y, caramba, comer algo, pero ni lo miraban. Mejor echaban la comida en el zafacón, como pasa ahora, echan la comida en el zafacón y no tienen compasión de aquel que no tiene nada. O si le dan comida, se la dan podrida. Entonces, en ese evangelio de hoy, para mí, por eso lo hablaba en parábola, luego muere Lázaro, y al morir, llega donde Pedro, que Pedro es la iglesia. Pero no era donde Pedro, llega donde el padre Abraham, el hombre de la fe. Mencioné a Pedro porque era la iglesia, pero es Abraham, que estaba mucho antes de Pedro. Cuando llega donde Abraham, él comienza a ver que el leproso, que el nacioso, estaba al lado de Abraham. Y le dice, oye, se extraña. Y le dice, oye, pero dile que por Abraham, dile que por lo menos moje un dedo y me lo ponga en la lengua, que me estoy quemando aquí. Eso le pasa a lo del lenguado de hoy. Una partida de lenguado que quizá mañana va a querer tener ese chin de agua. Y Abraham le dice, pero tú tuviste lo tuyo. Eso no pasa a estos que son soberbios, que tienen todo, y después cuando se están muriendo, usted lo ve agonizando, entubado por donde quiera, y quisieran tener, aunque sea, un poquito de agua. Entonces Abraham le dice, esto no es posible ni de aquí, ni de allá. Tú tuviste lo tuyo ya, lo que tú te robaste, lo que tú te cogiste, a ti te lo dieron. Y este pobre hombre que se sanó de la intriga, de la envidia, de la lujuria, del robo, entonces este hombre, por eso está de este lado. Pero también, dice él, pero yo tengo 5 hermanos, dice el hombre rico, mándate allá a Lázaro para ver si puede convencer a mis hermanos. Y él le dice, pero ¿cómo tú quieres que yo mande un muerto? Mande un muerto, no le van a hacer caso. Y dice, pero no es posible eso. Y así termina el Evangelio. Pero el Evangelio lo que quiere decir es, y hay que explicarlo bien, que Jesús, que fue muerto, pero fue resucitado de entre los muertos. Y por eso Jesús, ¿qué está pasando, producción? Se fue el canal. Y por eso, Jesús, que fue resucitado entre los muertos,
Jesús entonces vino a quitar eso, el ojo por ojo y el diente por diente. La iglesia no está en contra del que tiene riqueza bien habida. Por eso José de Arimatea es quien entrega su tumba terminada de hacer para buscar y llevar y darle sepultura a los restos de Jesús. Así comienza nuestro programa en el día de hoy con esta modesta reflexión del Evangelio. Buen día, Teófila. Buen día, don Letrado, don Guillermo. Buen día para todos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Les recordamos que pueden sintonizarnos en el canal 20, Claro, Teleradio América, y que más tarde, me parece que en 1 o 2 horas, pueden volver a ver este programa, canal a través de nuestro canal de YouTube. Así es que se pueden también suscribir, que nosotros nunca lo decimos, también transmitimos, se retransmite este espacio. Y se transmite también en directo por YouTube. Ahí está, stream, sí, por en el stream del canal. Y después también por el canal de En Pocos Minutos lo puedes también volver a ver. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Señores, buenos días. Gracias por el favor de su sintonía, don Martín, Teo. Porque, señores, muchas cosas esta semana, tanto aquí como fuera. A mí me llama mucho la atención, Martín, no sé si a ustedes también, compañeros, el tema de la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Los discursos que hubieron ahí está cambiando la solemnidad y las cosas que pasan en la asamblea. Anteriormente uno veía la asamblea y era algo tan solemne, algo tan rígido, un protocolo tan rígido. Hoy día vemos que cuando llega el primer ministro de Israel, la gente se para y abandona el hemiciclo, abandona la asamblea. Vemos también como presidente, bueno, no acompañamos en su sentimiento, en su dolor al pueblo de Colombia, que tiene a semejante presidente. Toma ese escenario para hacer unas declaraciones tampoco, ¿qué término uno pudiera usar para referirse a lo que dijo el señor Petro? El señor Caca. Guillermo. No, ese es el apodo que él tiene en la guerrilla, Caca. Ni siquiera. Usted no sabía, ni perdóname siquiera, Martín, ¿tú no sabías que al presidente Petro el apodo en la guerrilla era Caca? No. Sí, porque cuando él secuestraba, que lo dejaban cuidando a las personas que secuestraban en fosa, él le tiraba caca. Y por eso le dicen Caca. Al presidente Petro, el apodo que tiene él de guerrilla es Caca. O imagínate, un hombre que le dijeran Caca, que tuviese la dignidad de a unas personas privadas de su libertad secuestradas de forma delictiva, él encima de eso lo ayudaba y los motivaba tirándole sus heces fecales, y llega a ser presidente. O sea, ¿de qué estamos hablando, por Dios? O sea, ¿de qué tú me estás hablando? Pero los pueblos se merecen el presidente que tienen. Sí. Eso es un decir. También te hago un incidente y perdóname, porque no lo podemos dejar. Los pueblos tienen los presidentes que quieren. Aquellos que están llamados a hacer buen gobierno son culpables cuando se opta por lo menos malo, porque a veces tú no tienes opción. Y cuando no hay opción en el panorama, los Eso culpables son aquellos líderes en los cuales confiamos principalmente y después nos decepcionan. Y cuando viene alguien que no sabemos quién es, con un discurso distinto, sin base y sin estructura, pero ciertamente la ciudadanía y la población no confía en aquellos en los cuales confiamos anteriormente, terminamos en esto. ¿Cuáles son las condiciones de un líder? Entonces ahí también tiene un poquito de culpa la gente seria, que por entender que la actividad política está demigrada, es un asunto, se aísla y deja que los malos avancen. Estoy de acuerdo. Y tú no das un paso adelante como han hecho líderes en el mundo, como el caso de Bukele,
caso de Milei, cuestionable en cierta forma, pero Milei tiene sus méritos. Pero Está accionó, él reaccionó, está rescatando a con Argentina. sus métodos, que puede estar o no estar Bueno, de acuerdo pero con él. no están de Pero yo acuerdo recuerdo con que la una- izquierda progre. Yo recuerdo que una vez tú dijiste, cada vez que veo estos cambios que a nosotros nos parecen contraproducentes, y dice, pero ¿cómo puede ser? Y tú dijiste que hay momentos, Ujú. que hay cosas que hay que hacer, que hay que actuar en ese momento. Pusiste el caso de Singapur, Claro. de estas naciones que han tenido que hacer una especie de terapia de shock Claro. para hacer un cambio con constitucional e inconstitucional, pero hay un momento ahí de verdad. Claro, ¿no? Y no es solamente aquí, en la Europa está pasando lo mismo, lo que está pasando en España hay un escándalo ahora mismo con los ayuntamientos que Sí. destinan dinero de las alcaldías de esos pueblos españoles para mandarlo a países musulmanes. Ahora mismo hay un escándalo que sale en la prensa de hoy en Chicago, que a las 5 de la mañana hay en una ciudad de Chicago una mezquita que empieza a llamar a las oraciones de las 5:30 de la mañana y despierta a toda esa comunidad, porque está lo que no se dieron cuenta, porque el Islam, el extremismo, cambió la estrategia. Ya no es solamente una estrategia de choque, sino una estrategia de invasión pacífica, invasión Sí. pasiva, donde están implantando una cultura que es rígida, donde no te permite. Lo primero que le pide un hombre musulmán a una mujer es que para él casarse con ella tiene que irse al musulmán, Al Islam. al Islam, Ujú. tiene que irse a esta religión. ¿Tú me entiendes? O sea, son cosas que son culturales, pero si tú te ves la historia de lo que era el Islam, que era así de pequeño a principios del siglo pasado, a lo que ha avanzado, que era Irán, Irak, Arabia Saudita, todos los Emiratos, o sea, la parte que tiene el Islam como principal religión, porque la diferencia de la religión católica, la que nosotros profesamos, y la protestante, es que somos tolerantes. Sí, respetamos. Respetamos eso. El Islam no te respeta eso. Tú Tú estás con el Islam o tú estás muerto. Además, libertad, la perfección del ser humano es la libertad de creencia. Inclusive lo tenemos en nuestra constitución. Claro. Tú tienes libertad que no la tienen ellos. Entonces, fíjate cómo viene un avance callado, pasivo, sin hacer bulla, pero te están implantando. Ya ahora mismo ahí en España hay una fricción porque en las escuelas no se va a permitir el hijab, la hijab, Ujú. el turbante y entonces están protestando ellos. Bueno, pero espérate, es que tú no puedes venir a impartir, a insertar tu cultura en nuestra cultura si tú no estás de acuerdo. Cuando uno emigra, uno tiene que ir con la mentalidad de saber que uno va a recibir y a insertarse en una cultura que no es la de uno. Si tú quieres que tú vas a inmigrar y vas a implantar tu cultura, ahí hay un problema, porque el problema de la cultura, vamos a hacer un paralelismo que yo sé que va a molestar un seguimos poco. con seguimos señores, con lo de espérate, Petro. Martín, No, me quedo con la mezquita. Óyeme, y perdona. ¿Sabe cuántas mezquitas tenemos en Haití ya? ¿Eh? No sé porque no. 37 mezquitas tenemos en Haití. Eso es peligroso. Musulmana y una madraza o un centro de enseñanza del Islam. Claro, Pero porque volviendo a la el nación- caldo de cultivo de ellos siempre es la pobreza, siempre es la miseria. Sí. Sí, Ese claro, era su lugar natural. sí. Pero volviendo a las Naciones Sí, Unidas. porque te incidenté con esto y nos fuimos lejos. Sí, pero Claro. está bien. No, lo de las Naciones Unidas. Pero es un volvemos a las escándalo. Naciones Unidas, que no sirve para nada. No sirve para nada. Eso no sirve para nada. Sin embargo, cuando tú hablabas de la solemnidad de las Naciones Unidas, tú sabías que Fidel estuvo en las Naciones Unidas Sí, claro. y el Che Guevara estuvo en las Naciones Unidas. Sí. Entonces, había una solemnidad, inclusive el discurso de Fidel fue histórico de las Naciones Unidas, y Petro, lo que, como tú dices, se cualquierizó, porque tú podías ver los africanos, inclusive algunos de ellos que tenían aldeas
condiciones de pobreza como se está hablando, pero había una solemnidad, había un respeto en las Naciones Unidas. Pero ya nos fuimos en el área internacional, vamos ahora al área local. ¿Qué tú quieres para el área Pero local? Petro es una cloaca. Él Sí, dijo sí. justamente, no, Martín, porque escuchamos los discursos de él particulares Sí. y lo que él habla y los discursos y la forma tan vulgar como se refiere a las mujeres, a los hombres. Tiene un hombre en el departamento de género que era mujer o hombre de él, no lo sé. Hay todo con quien una vez hubo un video que él iba saliendo con este hombre. Entonces, que no era transgénero, pero se convirtió en transgénero para que lo pusieran en el Ministerio de Género. Ahí hay todo un caos, donde él dice que los chicos roban porque ven que la gente que tiene dinero les regala un celular, entonces él no tiene oportunidad, justifica el robo. O sea, es todo una cloaca y él justamente externó lo que él es, que él no lo oculta, él es eso. Vámonos al área local. Tenemos en el área local el Día de la Mercedes, que fue el día 24. Y en el área local, el Día de la Mercedes, el obispo de La Vega, en su homilía, se destapa con pronunciamiento que eso es lo que él piensa. Esa no es la iglesia. Si tú eres tan amable, Ófila, puede leer alguno de los segmentos breve. Oye lo que dice este toletero. En Obispo, La Vega critica políticos han creado una sociedad de la corrupción. Entonces dice que criticó que muchos líderes políticos de lo que hoy reclaman ética y transparencia deberían darse en el pecho, ya que también forman parte de una cultura corrupta. Estoy de acuerdo con eso. Muchos líderes políticos deberían hacer una mea culpa porque han contribuido a construir una sociedad de la corrupción, señaló el prelado, quien considera que la raíz de todo problema en la República Dominicana radica en el deterioro familiar de donde vienen los miembros que dirigen las instituciones públicas. Se debe ir a la raíz del problema, invertir recursos y dedicar tiempo a la familia para tener buenos seres humanos y buenos ciudadanos. Entre otros detalles, pero esto es lo que más destaca, que los culpables son los políticos y también que no tenemos la familia tradicional estructurada. Bien, creo que sí, pero dentro de los políticos me atrevo a decir que en distintos aspectos sociales también contribuyen a la corrupción los sacerdotes, los empresarios, los pastores, llámese iglesia adventista, pentecostal, testigo, católico, también contribuyen a la corrupción, porque cuando un pastor va al Estado a buscar dinero para traficar con la espiritualidad, para traficar con la pobreza de los lugares, y estos pastores, diáconos, como usted le quiera llamar, sacerdotes, lo que hay son escándalos de violaciones, de corrupción también. Entonces lo que tenemos es una sociedad podrida, que justamente en la pirámide quienes están allá arriba son los que dan el mal ejemplo. Así que estoy de acuerdo con él, solo que él debió de involucrar también de forma empresarios, políticos, pastores, sacerdotes, diáconos, directores de junta de vecinos, militares, es la sociedad en términos generales. Mira, lo que pasa es que si producción que se lo mandé, nosotros tenemos Radio Santa María. Y Radio Santa María, yo lo mandé, Radio Santa María fue la base de la educación de lo que quisieron llevar cuando la pandemia. En Radio Santa María se formaron más de 200,000 personas, se alfabetizaron, se hicieron bachilleres, algunos son la escuela de agronomía. Entonces, él puede dar algunas pinceladas, pero él tiene que hablar de cómo está la universidad allá en La Vega, que está en el suelo, que no tiene estudiantes. Entonces, él tiene que hacer, no él, todo que hacer una mea culpa
de la sociedad en sentido general. Y yo creo que sí, que tenemos que darnos no por el pecho, por la barriga, por el pecho, por los pies, por la cabeza, quitarnos un poco el coso ese y buscar soluciones. Hay que ver qué está pasando en la escuela en sentido general. Sin embargo, cuando tú te paras en el púlpito y solamente estás tirando lodo, la cosa va muy lejos. Por ejemplo, ¿qué dice el obispo de Higüey? Brevemente, Teófila, breve, para que tú veas cómo no es la iglesia en sentido general. Ahí está. ¿Por qué hemos dejado vivencia tradicional para fracasar posmodernidad? La misión del pensamiento y de la fe en nuestra época no exige una reflexión seria sobre el rumbo que hemos tomado. Con dolor y lucidez debemos conocer que hemos dejado atrás la vivencia tradicional, aquella que sostenía nuestra identidad y nos permitía caminar con firmeza. Este abandono no ha significado un verdadero progreso, sino un vacío que hoy se manifiesta en el fracaso de la posmodernidad. La tradición no es un peso muerto, ni una cadena que inmoviliza. Ella es memoria viva que transmite sentido, sabiduría y orientación. En la familia, en la comunidad de fe y en la cultura, la tradición ha sido el suelo fértil donde florece la esperanza y donde se custodian los valores que ennoblecen al hombre. Quien desprecia sus raíces se condena a la fragilidad porque sin fundamento no hay futuro sólido. Eso dice, fíjate que Monseñor Jesús Castro lo plantea de otra manera, lo plantea de una manera clara, es que la iglesia se ha apartado. Entonces, vamos un segmento breve para pasar a Guillermo de una vez, de lo que son los principios que tenía la iglesia cuando teníamos Radio Santa María, que prácticamente está desaparecida, cuando debiera seguir ahora que inicia en octubre el mes de la familia y el mes del Rosario. ¿Lo tiene listo ya? No lo tiene listo todavía. Bueno, vamos a escuchar, mira, pero queremos escuchar. Alegre, divertida y musical, 11 kilos de cultura todo el día, cubriendo el país entero en la Vega Real. Esta es Radio Santa María. Una historia que contar. A lo largo de estos 68 años, la misión de Radio Santa María ha ido evolucionando de cara a la realidad. Hemos evolucionado a partir de la realidad que vamos encontrando, y eso es una bendición. La realidad histórica, social, pero también la realidad de las personas y sus necesidades. O sea que me impresiona recordar encuentros con personas y a las necesidades de la gente que van cambiando. Y lo más impresionante es ver a una señora con una familia excelente, una persona laboriosa, pero que no tenía la posibilidad de informarse bien, de estudiar, y que a través de nuestra misión ha podido crecer, ha podido ser más. Yo soy quien soy y tengo la formación que tengo porque estudié en las escuelas radiofónicas Santa María. Da gusto realmente el ver cómo se han transformado vidas a través de Radio Santa María. Esta historia nació el 1 de agosto de 1971 y esta historia nace en una obra, en una institución que se llama Radio Santa María. Radio Santa María para nosotros es una madre, es una institución de referencia, es una institución central en lo que es este camino
en lo Mira, que... a mí me parece Mira. que además de Radio Santa María, porque yo recuerdo, cuando tú chequeas la historia, Martín, y los grandes filósofos, te hablamos de Platón, Sócrates, había muchos que ni No, no, siquiera... pero déjame bájate decirle, aquí, bájate no, aquí. no, pero les digo, hay muchas Los personas... hospitales Pero y le las digo, monjas, pero hay muchas cuando lo personas, tenían. lo que le digo, que hay muchas personas que no creen en Dios. Yo soy 100% creyente de Dios. Para mí es la única verdad absoluta, la existencia de Dios. Pero respeto a aquellos pero mire qué pasa. No, pero oye lo que yo digo. Cuando tú tienes ética y tienes moral, que es lo que no nos están enseñando los líderes, Martín, es que tenemos conducta aprendida. Yo quiero que a mí me diga, y mira que yo he hablado aquí de Omar y he hablado lo que hizo con lo que está haciendo con el barrilito, pero yo quiero que a mí me digan qué han hecho estos chicos que ahora se les va a pasar la bandera como líderes. ¿Qué es un líder? ¿Qué han hecho ellos? Cuando yo vi a Carolina manejando un liderazgo de pueblo, cuando yo vi a Lobatón, cuando vi todos, están como la monarquía, que los papás son rey, reina y siguen y siguen y siguen. Entonces, cuando tú no tienes criterio, cuando tú no predicas con el ejemplo, ¿qué ejemplo puede tener un chico de Villaconsuelo, el Caliche y los guandules de Omar? Lo más que él puede hacer es actuar con transparencia, pero si yo busco su historial, que lo he buscado, yo ni siquiera sé si Omar ejerció, si ha ido a los tribunales, o sea, si es litigante. Esto no le estoy quitando peso, es hijo de un presidente de Villajuana, que no tenía un solo centavo y que ahora exhibe grandes fortunas. Eso que se encarga el Ministerio Público, de dónde viene la fortuna de Leonel Fernández, pero cuando llega ya a donde su hijo, ya está lavada porque ha llovido tanto de ahí para acá. Entonces, igualito me voy a Carolina, que el país se le vio el refajo con la lluvia, tanta inversión, tantos parques, tanta remodelación, tantos árboles sembrados para cuando cae un poquitito de agua en Santo Domingo se convierte en un mar que tú no puedes salir, las cañadas tapadas, los drenajes, o sea, aquí se asoma una nubecita y ya tú no puedes salir a las calles. Y tú sabes la inversión, la publicidad que yo veo a Carolina hacer del Gran Santo Domingo, y es una verdadera vergüenza cuando llueve en este país. Entonces, ¿qué ha hecho Carolina como líder? ¿Qué es un líder? Es aquel que te sigue por convicción, hasta puedo decir por persuasión, con la palabra, con los gestos, con su accionar. Pero estos líderes, pobres República Dominicana, pobre país, si quienes nos van a gobernar tienen la conducta aprendida de sus antecesores. Nadie, yo quiero que usted me muestre de lo que están ahora, Martín, Guillermo, quién ha transitado un camino de un liderazgo real, de lo que es un verdadero líder. Bueno, tenemos a Guillermo Moreno, líder. Estrella, ¿verdad? ¿Qué? Fíjate. ¿Eso es con ironía o es verdad? Porque hay personas que no entienden la ironía, se lo Martín. cree. Entonces, mira, vamos a hablar del primer Congreso Mundial de los Veteranos. En ese primer Congreso Mundial de los Veteranos, que inicia hoy, se va a tratar lo que es la situación del veterano que no se prepara para la vida civil. La mayoría de los veteranos, cuando lo pasan a la honrosa situación de retiro, se quedan enclavados en su casa, y lo que llevan a la casa es una situación de crisis, una situación de tristeza, porque no se preparan para el retiro. El maestro se prepara para el retiro. El maestro se prepara para el retiro. El médico lo preparan para el retiro. Pero, los militares, los policías, no lo preparan para el retiro. E inclusive hay ocasiones donde cuando llegan
hasta un cuartel militar o policial y dicen que es un retirado, lo tratan con desprecio. De manera que este primer simposio, este primer encuentro mundial de los veteranos que se está realizando en República Dominicana, donde está Estados Unidos, España, Puerto Rico, México, bueno, hay más de 40 países, marca un antes y un después de lo que es el honroso retiro cuando tú pasas a la vida civil, cuando tú puedes adquirir tu condición de ciudadano, que puedes elegir y de ser elegido. Guillermo, aquí tuvo el general Valerio, con el que tú compartiste. ¿Qué te parece ese nuevo encuentro mundial de los veteranos? No, señores, es un momento interesante porque realmente las políticas públicas se construyen a partir de necesidades sociales. Entonces tenemos que identificar, y este es un momento importante en el caso de los miembros de la policía, toda vez que su ley está en proceso de actualización, de modificación, de ver la parte del retiro después de los años de servicio de un ciudadano que ingresó a una institución como es la Policía Nacional, en este caso que hay espacio para aprovechar el aprendizaje que deje este Congreso e insertar en esta las mejores prácticas que se puedan hacer. Hay países, Martín, donde cuando tú estás ya al momento de entrar en tu proceso de retiro, que previo a eso se te da como un aviso y se te empieza a cambiar la carga laboral y las responsabilidades, y se te empieza a incluso así como se hace el diplomado de Estado Mayor, se te invita o debes tomar algún tipo de instrucciones o cursos que te van llevando a entender que tú vas a pasar a una condición que no es la que tienes ahora, pero que tu vida no termina, sino que tú empiezas ahora otro proceso de tu vida, porque hay personas que realmente lo ven como el final de sus tiempos. Eso que tú dices es lamentable. Hay un caso que salió la semana pasada de un general retirado que fue maltratado en Santiago por unos policías activos, y la honrosa condición de haber servido a la patria, de haber entregado tu juventud, tu esfuerzo, toda tu vida, hacer un trabajo que alguien tiene que hacerlo, un trabajo que para mí es excepcional, porque marque bien muchas cosas, muchos espacios de mejora. Esos hombres y mujeres que han servido a la patria en las distintas instituciones de seguridad como policía, ejército y demás, fuerza aérea, armada, han tenido la dignidad de mantener los límites de nuestra frontera donde lo dejaron nuestros mayores, de mantener un ambiente de convivencia pacífica en la República Dominicana, con zonas y espacios que se pueden mejorar, pero no vivimos como Haití, no vivimos como vivía El Salvador, no vivimos como se vive en México. Aquí usted no puede venir a hacer lo que usted quiera. Aquí hay ciertos niveles de control. ¿Que hay mucho espacio para la mejora? Claro que sí. Y estamos trabajando para los espacios de mejora. Y de hecho la sociedad dominicana a nivel cultural ha avanzado y a nivel legislativo también ha avanzado. Pocamente, pero han tenido grandes avances. Así que este momento, este Congreso Internacional de Retirados de instituciones castrenses y policiales, es una buena oportunidad para que las autoridades que tienen a su mando la obligación de generar políticas públicas se acerquen, o que el general Valerio, el resultado de esto, haga un planteamiento. Él tiene la capacidad, esa institución pudiera hacerle algún tipo de recomendación al comisionado de reforma de la policía y al ministro de Defensa sobre las necesidades que se han detectado y las cuales deben ser tomadas en cuenta para políticas públicas. Martín. Sí, fíjate, lo importante en esto es que los que pasan a la reserva son militares activos. Una cosa es el que te pensionan, tú estás pensionado, pero el reservista, cuando tu pensión dice reserva,
Eso quiere decir que tú estás en cualquier momento apto para cumplir una función que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, presidente de la República, hay que decirlo, Luis Rodolfo Abinader Corona, pase inmediatamente y emita una orden general o un decreto para que tú puedas inmediato ponerte al servicio de los superiores. Eso que pasó en Santiago, eso es triste. Eso que pasó en Santiago es triste porque no solamente Guillermo lo ultrajaron de palabra, a él lo golpearon. Pero eso ha pasado también en los Estados Unidos. No lo vamos a poner eso como una situación que es de nosotros y que es costumbre. Pero ya ha pasado en varias ocasiones. Ahora, cuando usted en su condición de coronel retirado, de general retirado, de oficial subalterno retirado, a usted lo pare un miembro de los que manejan el tránsito, usted no comience a hablar de su rango. Si a usted lo que le piden es que usted se identifique, lo primero de identificación es entregar su licencia de conducir. Por ejemplo, la licencia de conducir inmediatamente dice que usted es un oficial superior. O sea, la licencia de conducir no es una licencia común y corriente. En la licencia de conducir suya, cuando usted se la entrega a un miembro de tránsito, la licencia dice, ¿qué dice ahí, Cookie? ¿Qué dice? Licencia de conducir Martín Orlando Almonte García. Pero ¿qué dice? Oficial superior. Sí, oficial superior. Ahí está, sí, ahí están todos los datos. Oficial superior. Entonces, a partir de ahí, no comience usted, porque su licencia es, si nos vamos a un cambio, de oficial superior, a usted querer violentar la ley. Muy difícil que si usted lo trata también con decencia, si usted lo trata con comedimiento, la otra parte se altera. Pero el rango no se pierde nunca. Nos vamos a un cambio y continuamos con otros temas de interés para ustedes. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Bueno, ya tenemos un presupuesto aprobado, Sí. con un número... Y publicado ya también. Sí, publicado con un número bastante alto. 1.744.000.000.000 de pesos. Ahora, ¿qué me preocupa a mí de eso? A mí lo que me preocupa es que ¿por qué no hablar de cuánto es el déficit que tenemos? El déficit tenemos de 280, ¿cómo se pronuncia eso? 280.000 $1.000 millones de pesos. 280.573.3 millones, o sea, de 3.2 Bueno, si tú coges el déficit a eso y tú dices, bueno, necesitamos un plan de austeridad de un 20%, quiere decir que ya tú tienes el déficit casi cubierto. Pero es en todo, menos en la medicina. Y si educación no está haciendo, si tenemos que coger tiza, vamos a coger tiza, si tenemos que coger, vamos a tener un plan de austeridad. Si no tenemos un plan de austeridad, para con ese dinero conseguirnos a la reparación de los puentes, que hay que darle mantenimiento, vamos a hacer el alcantarillado, que tú lo mencionaste ahorita, eso no viene de ahora. El alcantarillado viene de hace más de 30 años porque se construye en sitios que antes eran cañadas. Vamos a construir, por ejemplo, el Sánchez Luperón se construyó con alcantarillado. Este mismo sector donde estamos tiene alcantarillado. Entonces, vamos a llevar el área económica a los sitios que pueda producir, pero vamos a hacer un plan de austeridad. No es posible seguir con los gastos que tenemos y todo se lo echamos al presidente de la República. Le pedimos más y más y más y más. Óigame, vamos a hacer las obras que se puedan. Señores, en estos 3 años que quedan de gobierno, las obras que vamos a hacer son las que van a identificarse que son las prioritarias. No vamos a continuar abriendo obras que no van a ser posible terminarlas. Y eso es lo que está pasando. Y así, desde ese punto de vista, yo lo veo. Mira, el presupuesto de la nación no es complejo. Tú tienes la oportunidad, está ahí transparentado en la página, y tú lo puedes simplificar. Y si nos vamos punto por punto, el tiempo no nos alcanzaría, ciertamente, pero sí quiero abarcar en los términos de en educación, que le asignaron el 3.8. Es bien, pero ¿qué sucede con eso? Que no hay inversión en la infraestructura, en la capacitación docente y en tecnología. Entonces, las más de las veces, estos recursos, como lo hemos visto durante años, no cumplen su objetivo. Esa es una. Si nos vamos a salud, nosotros sabemos que estamos desplomados en salud. Es que si usted coge las bases sobre cuál descansa el país actualmente, República Dominicana, y no me voy a la parte, si es Abinader o quien fuere, quien estuviera gobernando, en este momento República Dominicana está desplomada. Educación, infraestructura, vivienda, salud. Y esta inversión que tú le ves grandes números, nosotros como ciudadanos no tenemos control de eso, porque tú no sabes ni siquiera cómo se van a manejar, independientemente de que tenemos una cámara de cuentas, de que tenemos aparentemente controles. Hemos visto en las noticias cómo los fondos que van dirigidos hacia un proyecto se van por otro, y hay todo este manejo en lo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Quién audita la Cámara de Cuentas? Buena pregunta. ¿Quién la audita? Pero todavía, Cookie, escúchame, aquí hay más de un 22% de los funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes. Sí, hay muchos y además otros que hicieron declaración jurada de bienes, y ahí voy a hacer un incidente, pero no quiero dejar de tocar la deuda pública interna y externa en el presupuesto, pero quiero aprovechar que usted habla de la declaración jurada de bienes. Hay algunos que lo han hecho y no es creíble, porque los números no te dan. Es como cuando tú estás cuadrando la caja y no te dan los números. Yo vi entre eso, también ahí vi al hijo de Carolina, que me parece que la mayoría de estos chicos
son mantenidos, tendrán una pensión, una manutención. Bueno, pero él puede, pero por su no papá y su solamente- mamá. Pero le estoy diciendo una cosa, yo no me sentiría representada si un chico que está en el tren gubernamental, que está como senador, tiene una manutención de su papá, una merienda o de su mamá. Un momentito, Martín. Omar, que declaró ahí, no me dan los números porque declaró un piano de 500,000 pesos, después en la misma fecha compró prenda, declara que que paga 35,000 pesos de mantenimiento, pero no declara si vive alquilado o si tiene vivienda propia tampoco. Declara esto, declara aquello, lo que tiene es de 300,000 y pico de pesos, pero tiene unos gastos al terminar el año de 400 millones, qué sé yo cuánto. Lo que quiero decir en términos generales, no me cuadra la caja, ni de ninguno de los que han estado ahí, de lo que he visto. Y es bueno que tuviéramos tiempo para desglosar aquellos que llaman mucho la atención. Porque si yo tengo como representantes, como líderes, jovencitos que ya tienen edad para desarrollarse y entonces aparentemente lo que tienen es una manutención o una pensión que le da su papá o su mamá o una merienda, porque como líderes independientes no tienen absolutamente nada en su declaración jurada, deja mucho que desear. Y me voy al primer comentario que hice, que sencillamente lo han heredado de sus padres. Hay otros que tienen unas millonadas, que hay ahora, veo que la Jenny Berenice dice que si tú tienes un estilo de vida que no va acorde con tus entradas, tú tendrás que demostrarlo. Pero óyeme, ahí están el ejemplo. Nadie tiene que ir a denunciar corrupción. Si es así, usted va a la DGI, chequea cómo viven las personas y chequea también su sueldo. Eso fue con relación a muchos que no han hecho su declaración jurada y otros que hicieron su declaración jurada iba a decir declaración falsa, pero nada, hasta prueba en contrario, pero la lógica a ti te dice que cuando tú tienes unos gastos y unas entradas, o tú estás en déficit o por algún sitio estás consiguiendo el dinero. Y esta hoja de vida, esta rendición, no está transparentado muy bien, Omar. Así como digo una cosa, digo la otra. Chequeé su declaración jurada y no me dan los números. Voy a analizarlo un poquitito más al paso y después le dejo saber. Lo que quiero llamar la atención hoy con esto. En el servicio de la deuda y deuda pública, que es aquella deuda del sector público no financiero, ¿sabe de cuánto es? 46.9% de deuda. O sea, eso es alto. Y si a esto tú le sumas, esto tiene que ver con el sector no financiero, sector financiero, organizaciones centralizadas, no centralizadas, deuda interna y externa que tiene el país. Y yo me pregunto, ¿qué estamos produciendo nosotros? Ese déficit, ¿de dónde lo vamos a pagar? No es que está entrando, de que, ay, bueno, vendí esta tasa y de aquí lo voy a sacar. Es sencillamente de la reforma que viene. Del pueblo. Entonces, como dice usted, Martín, ¿por qué no revisamos todo este escape que hay de fortuna, de dinero del Estado? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tienen que recargarme a mí? ¿Por qué tienen que recargar a Juanita, a la manca, que vende bizcocho, que vende para sostener a sus hijos? Para sostener, primero, grandes pensiones de personas que trabajan, son pensionados, tienen fortunas, tienen su negocio y yo le estoy pagando pensión a ellos. O sea, ¿a qué se debe esto? A grandes artistas que tienen que tienen fiestas, que le pagan en dólares, en euros, que siguen trabajando, funcionarios, exfuncionarios, legisladores, esposo de fulano. Y aquí hay muchos periodistas y abogados, y ahí voy a mencionar al periodista Cristóbal Deschamps, se entregó su vida a República Dominicana, con una hoja limpia de trabajo. Tiene todos los años del mundo trabajando. Y no ha podido conseguir una pensión. Pero el colegio de periodistas no le ha hecho caso. Y un pendejo pero el colegio de periodistas que puede no le ha hecho pasarse caso. 4 años en un lugar, tiene una pensión multimillonaria. Y esto lo ha hecho Abinader. No me hablen del pasado porque ahora estamos hablando de Abinader. Y porque él es que lo firma esas pensiones. Entonces, todo esto que se está dando en este presupuesto, que usted ve estos números fríos, mano, pero te calientan al ciudadano. Porque el Estado no produce para tú subsanar este estilo de vida que se está llevando en República Dominicana, los funcionarios
los que están en el Estado, como que si nosotros viviéramos en un país al cual le entran millones y millones de pesos. El dinero, ese déficit va a salir de la costilla de cada uno de nosotros. Teófila, Guillermo, el programa ha terminado. Se nos quedaron muchos temas, pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, Ni tan pobre que lo necesite todo. Pero vamos a pedir que en este Congreso Mundial de Veteranos salgan cosas positivas. Mis felicitaciones para el mayor general Valerio. Gracias, general, por pensar en los veteranos y sobre todo en su dignidad. Muy buenos días. Buen día. Buen día, bye.